Muy bien, buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Catalina Pincheira, es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, activista del TDA y creadora de contenido para redes sociales en @terapia divergente. Especialista en neurodivergencia en población adulta, además de estar capacitada para la aplicación del modelo A2. Vamos a darle paso a la profesora Catalina para comenzar con la sesión de hoy. Muchas gracias, gracias por presentarme. Bueno, yo ahí ya había saludado un poquito antes de que de la introducción, así que bueno, vuelvo a presentar a las que se van uniendo ahora. Mi nombre es Catalina, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, ya partiendo este fin de semana largo al fin. ¿Se escucha bajito? ¿No? Pues, ¿No? pues Ah, a mí ya. no me parece porque pues tengo audífonos. A lo mejor Ah, le recomendamos claro, a tal esa vez a otro. persona usar audífonos, sí. Ya, la mayoría dice que se escucha bien, así que tal vez hay que subir el volumen. Ya, súper. Ya. Entonces, voy a compartir la diapositiva. Me avisan cuando... Ay, esperen, esperen, esperen. Se ve raro. Voy a volver a compartirlo. Ahora sí, se ve mejor. Ahí sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, súper. Ya. Entonces, empecemos. Hoy día vamos a explorar el autismo desde el paradigma de la neurodiversidad, una perspectiva que nos invita a reconocer y a valorar las diferencias neurológicas como parte de la diversidad humana. Bueno, ya me presentaron, así que voy a ahorrarles esa parte, pero cualquier cosita ahí me pueden encontrar también en redes sociales, en Instagram, como Terapia Divergente. Y como resumen, trabajo ya hace 3 años con población, en particular yo trabajo con población adulta, autista y con déficit atencional, algunos adolescentes y de vez en cuando con niñas. Pero siempre he trabajado desde el paradigma de la neurodiversidad, así que igual también tengo ahí como eso ya dentro de mí, pero siempre uno puede ir aprendiendo cosas nuevas todos los días. Así que partamos con una pequeña pregunta que creo que es súper importante como entenderla para toda esta clase y que me gustaría que ustedes puedan responderme por el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante cuestionarnos desde qué paradigma trabajamos? Pueden responder por el chat y yo voy a estar leyendo. Y Sofía dice, por el enfoque que trabajaremos en la terapia y el vínculo que queremos formar con el paciente. Súper, sí. ¿Alguien más? Para poder entregar mejor herramientas a las personas. Claro. Brindar, ay, no sé qué, pero atingente, es importante porque da todo el sentido de la intervención, sí, porque es la visión y el enfoque con el que vamos a intervenir, dice Brayina. Pablo dice siempre es importante una retroalimentación, porque determina el enfoque de apoyo y garantiza derechos, porque son los lentes en que miramos la vida, sí, esa siempre es la metáfora, como con qué lentes vamos a estar mirando todo lo que hacemos, todo lo que, por lo que nos movemos, porque van a ir depender las estrategias y los apoyos. Mi fan. Me encanta. Súper. Para saber cómo estamos realizando nuestro trabajo, claro, aunque el trabajo siempre es lo mejor para el otro, claro. Súper. Oh, muchas gracias por muchas respuestas, qué participativos. Súper, sí, pues también los alumnos, lo que necesitan los alumnos, no solamente pacientes aquí. Yo intenté, bueno, en particular yo siempre hago más clases a profesionales de la salud, pero siempre entiendo que hay psicopedagogos, profesores, trabajadores sociales, entonces igual
va a estar un poco más centrado en la parte de salud, pero todas estas cosas que vamos a mencionar van a estar relacionadas a todas las áreas en las que podemos estar trabajando con personas autistas, ¿ya? Así que súper. Psicóloga clínica también, claro. Ya, súper. Claro, esto como decían ahí, el paradigma en el que nos posicionamos van a ser los lentes por los que yo voy a estar mirando como el mundo, todas las dinámicas que se van a observar y no solamente las que vamos a observar, sino también las que nosotros vamos a realizar, cómo yo voy a interactuar con la persona, cómo yo voy a comunicarme, cómo voy a ir viendo también cómo lo posiciono en función de su entorno. Es súper importante como saber desde qué paradigma nos estamos posicionando. Y quiero partir este seminario con una escena breve, pero muy significativa, de una serie que estuve viendo recién hace poquito, que es un fragmento del capítulo 7 de la serie The Pitt. Se llama, ahí va a salir en el texto después para que la escriban. Y es una serie que retrata diversas situaciones dentro de un servicio de urgencias. Y en esta escena van a ver cómo dos profesionales de la salud abordan a un mismo paciente, una persona autista, de maneras distintas. Entonces, aquí no nos interesa, no es tanto juzgar a los personajes, sino observar con atención qué rol asumen, qué decisiones toman y qué impacto tienen esas decisiones en el paciente. ¿Ya? Así que les invito ahí a prestar especial atención a esos elementos para que después podamos conversar un poquito sobre lo que vieron y qué les hizo sentido y también cómo se relaciona con la temática del día de hoy. Así que ahora voy a ponerles el video, espero que se escuche bien y que se vea bien también. Terrence, I'm Dr. Langdon. Do you go by Terrence or Terry? Terrence, So, what brings you in today? I averted my ankle playing table tennis. Averted. Yes. You mind if I take a look? Are you an orthopedic surgeon? No, I am an emergency medicine specialist. Could I talk to an orthopedic surgeon? I'd prefer an expert in that area. Well, I'm pretty good at ankle sprains. How do you know it's a sprain? Well, I'd have to examine you first, but Could it be a Jones fracture or a dancer's fracture? could be. Again, I'd have to look. Why don't I examine you, and that'll tell me... Shouldn't you take a complete history on the present illness first? Sounds like you're more interested in asking the questions, so... You didn't ask if I felt the pop or a snap. You didn't ask about previous injuries. You didn't ask about weight bearing. Why don't I get you some fresh ice? Is everything okay, Dr. Langdon? Yeah, we got Dr. Google in Central 9 bombarding me with questions like my 4-year-old. I couldn't even get through a history. Is that his chart? Yep. Can I see it? Knock yourself out. Oh, he's autistic. Did you see that in his past medical history? It's an ankle sprain. It has nothing to do with the injury. I could talk to him. Great. I can see 3 other patients while you do. Hi, Terrence. I'm Dr. King. Hello. Dr. Langdon is with another patient right now, so I'm gonna finish taking your history. Is that okay? Sure. Okay. It's a little bright in here. Oh, that's... Sorry, the ER can be very noisy. I agree. So I heard that you might have sprained your ankle playing table tennis? I averted it. Yeah? What is your biggest concern today, Terrence? What worries you the most about your, the pain in your ankle What worries me? Do you mean right now in this moment? right now? I'm worried I won't be able to play table tennis if it's a bad injury. There's a tournament in 6 weeks and I already registered. It's my first tournament. Well, that's a big deal. Yes. The championship is hosted by the South Park Table Tennis Club. 9 players have USATT ratings over 2,000. 1,400 is considered average. 2,000 is a master player.
My goal is to get a rating over 2,000. Well, let's get you to that tournament then. So, Terrence, would you walk around the room for me, please? I'll be able to tell a lot more about your injury. Hurts a little. How painful? On a scale from 1 to 10, 10's the worst. The worst? The worst I've ever felt, or the worst that a human being can experience. A little pain is a great answer, Terrence. Thank you. Well, based on your walking around, I don't think it's a serious injury. You know what? There's actually something I want to show you. I'll be right back. Sometimes this tendon called peroneus brevis can pull off a piece of this bone, the fifth metatarsal. That's the dancer's fracture, right? Exactly. You most likely have a second-degree ankle sprain. The x-ray will tell us everything. Tech will come get you, and then I'll come back and show you the images. Great. Ya, ahora sí. Súper. Entonces, sé que ahí vi por el chat que a algunas personas no se les vio bien, probablemente fue por su señal, pero espero que puedan después ver la serie y buscar esa escena. Pero más que nada como que... Ay, no prendí mi cámara. Ahí está. Más que nada nos muestran como distintas... Bueno, nada, yo les pregunto a los demás que la serie, bueno, se llama The Pitt. ¿Qué diferencias notaron entre los dos profesionales al intervenir con la persona y qué elementos del entorno, del lenguaje o del trato llamaron su atención? Claro, aquí nos ponen, voy a leer algunas ahí. Florencia pone que la doctora se adecuó a las posibles necesidades del paciente al tener en cuenta que era autista, entonces tiene ahí su sobrecarga, sobrecarga sensorial y darle un entendimiento de por qué le importaba su lesión, como que va más allá de lo que estaba pasando. También hacerle entender los niveles de dolor y enseñarle detalles lo que le puede estar pasando para bajar la ansiedad de su paciente. Sí, súper. Brenda también pone que el doctor, el primero, es invasivo, poco empático, solo le interesa lo fácil y sencillo. En cambio, ella encontró la forma de conectar con el paciente desde modificando el ambiente, generando un vínculo y desde el interés del paciente. Súper, claro. Y la segunda profesional lo revisó actuando según su condición. Anticipación, poniéndose en lugar de él. Súper. Sí, muy bien. Claro, bajó la luz, bajó también. Esperen, voy a deshabilitar la anotación. Ahí está. Em, Bajó el ruido al cerrar la puerta. Se preocupó de que no hubieran ruidos fuertes. em, bueno, justo en esta serie, en los otros capítulos, ella señala que ella tiene una hermana que es autista también. Entonces también tiene conocimientos de eso. Y claro, era súper consciente como de las cosas que podrían estar como sobreestimulándolos mucho más. Y desde ahí, y no también como este comentario que hacía el otro médico, que era como, ¿y qué tiene que ver que sea autista con su lesión? Yo estoy tratando la lesión. Y claro, no es, no es tan em, como que, claro, uno puede decir, claro, yo vengo por la lesión, la persona viene por la lesión, pero en términos más concretos, las personas autistas muchas veces, no todas, pero tienen hipersensibilidad sensorial y eso puede hacer que sea más difícil la comunicación con las personas, que ya es difícil cuando personas neurotípicas hablan de cierta forma, más con metáforas, sarcasmo, y eso puede dificultar también la misma atención. Entonces, em, creo que es importante que aquí em, podemos identificar como dos distintas formas de posicionarnos ante una persona autista, de utilizar nuestro lenguaje, de comunicarnos em, y de respetar, puede ayudar a ayudar, a ayudar a los pacientes, estudiantes, usuarios.
Y este enfoque más respetuoso implica aceptar y validar que todos los seres humanos tenemos distintos tipos de cerebros y eso está bien. Y este hecho biológico, al igual que la biodiversidad, por decirlo así, se denomina neurodiversidad. ¿Ya? Y este concepto reconoce la diversidad de nuestros cerebros como un hecho biológico. La neurodiversidad como tal incluye tanto a personas neurotípicas como a neurodivergentes. Cuando usamos el término neurodivergente, nos referimos a aquellas cuya neurología difiere de la mayoría y a las personas neurotípicas, quienes cuyo funcionamiento representa más a la norma. Y este reconocimiento de la diversidad neurológica es fundamental para entender mejor las distintas formas en que las personas experimentan el mundo. Y los principios centrales de la neurodiversidad enfatizan en el respeto por las diferencias neurológicas y la dignidad de las personas autistas como individuos completos. Desde aquí se reconoce que las personas autistas perciben y experimentan el mundo de manera distinta en lo sensorial, en lo cognitivo, en lo afectivo, pero además poseen ciertas características al igual que todas las personas, todos tenemos distintas como habilidades, capacidades, y que estos pueden pasar desapercibidos en personas autistas bajo una mirada que es únicamente clínica, y también hasta en algunos casos como llegando a aislar a estas personas y dejarlas como en otros espacios donde no se pueden potenciar. Y un lema como implícito desde la neurodiversidad es que las personas autistas son diferentes, pero no por eso son menos y se van a invalidar. Así, enfatizamos que sus maneras de pensar y de sentir son igual de válidas e importantes que cualquier otra. Y fue en el año 1998, el mejor año de la vida, porque yo nací ese año. Em, Fue cuando la socióloga australiana Judy Singer, que además es también autista, no, creo que en ese año no estaba diagnosticada su hija, pero ella ya después de un tiempo supo también su diagnóstico, pero ella fue quien acuñó el término neurodiversidad. La neurodiversidad es descrita por Singer como una diversidad neurológica, haciendo este paralelo con la biodiversidad que se encuentra en la naturaleza. Y el paradigma nació de este concepto de neurodiversidad. Le dio lugar al surgimiento del paradigma de la neurodiversidad, el cual se basa en naturalizar, normalizar la diversidad humana y en reconocer de que la idea de que hay algo normal, saludable o un funcionamiento mental correcto es una construcción cultural. Este paradigma propone que las diferencias neurológicas deben ser vistas como una parte natural de la diversidad humana, en lugar de ser consideradas como desviaciones de la norma o como cosas que no deberían ser, como una enfermedad o un trastorno. Y su objetivo es fomentar una sociedad más inclusiva y diversa, en la que se valoren como las diferencias y se reconozcan las fortalezas y habilidades únicas de cada uno. Y Judy Singer aboga por el reconocimiento de la neurodiversidad como otra categoría social. Según ella, las personas con mentes diferentes son oprimidas en las mismas maneras que otras, como esta intersección, como mujeres o personas dentro de la comunidad LGBT. Entonces, por lo tanto, merecen la creación de su propio movimiento también. Basándose en esto, fue cuando en 1998 publica una tesis en la que presenta el concepto de la neurodiversidad. Y si bien fue un término acuñado por Judy Singer, sus orígenes en cuanto a la reflexión pueden ser remontados a 1992, unos 6 años antes, en los trabajos y reflexiones del activista autista Jim Sinclair, que no se me olvidó escribirlo en la diapositiva, pero se lo escribo por el chat. Así se llama, Jim Sinclair.
Y él fue uno de los fundadores de ANI, que es el que sale ahí a la derecha, Autism Network International, y que es una asociación que defendía que el autismo no es una enfermedad, sino un estilo de procesamiento cognitivo. Ellos no acuñaron el concepto como tal de neurodiversidad, pero ya estaban hablando de esto. Y fue Judy Singer quien ya posicionó este término en concreto. Y aquí quiero ser súper clara, sobre todo porque muchas veces es difícil como entender los conceptos, porque son muy parecidos todos. Em, y que la neurodiversidad implica que hay personas neurotípicas y neurodivergentes. Entonces, dentro de esto, todo esto, están todas las personas. No es que una persona, a ver, bueno, abajo sale, todos somos neurodiversos, por decirlo así, pero no todos somos neurodivergentes, porque no todos divergemos de esta norma. Las personas autistas, por ejemplo, serían personas neurodivergentes, porque divergen de esta norma, em, pero es un concepto como tal, en que implica a los neurotípicos y a los neurodivergentes. Y a como dentro de este paraguas de las neurodivergencias podemos encontrar distintas neurodivergencias. Em, y dentro de estas podemos encontrar, además del autismo, el déficit atencional, el TDAH, la dislexia, el TOC, el síndrome de Tourette, em, etcétera. Y esto es lo claro porque una persona, o sea, si yo digo, no, una persona neurodivergente, no necesariamente va a ser una persona autista, puede ser una persona con déficit atencional. Justo preguntaron en el chat qué significa AACC, significa altas capacidades cognitivas. Voy a anotar en el chat. Y cognitivas. Entonces, claro, no todas las personas neurodivergentes son necesariamente autistas, pero las personas autistas son neurodivergentes. Y es importante destacar que la neurodiversidad se puede considerar en tres dimensiones, como un hecho biológico. Ay, olvidé mencionar algo anteriormente, que justo alguien preguntó sobre el TOC. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí, dentro de estas neurodivergencias, algunas personas me preguntan si ciertas condiciones pueden estar dentro de este paradigma, como los trastornos de personalidad, límite en particular, me preguntan harto sobre la bipolaridad, y eso va a depender de como el paradigma en el que uno se va a posicionar, como dentro de este mismo paradigma de la neurodiversidad van a haber distintos enfoques. Hay algunos que van a decir como, no, solo las personas que nacieron, o sea, que tienen como una condición del neurodesarrollo, que nacieron con su neurodivergencia, van a ser personas neurodivergentes y si son personas que adquirieron a lo largo de su vida uno de estos otros diagnósticos, no serían personas neurodivergentes. Pero hay otras personas que dicen que no, en realidad el trastorno de personalidad o la bipolaridad igual te hace ver el mundo de una forma distinta y eso igual entraría dentro de las neurodivergencias. Así que va a depender al final como de cada enfoque que uno se va a posicionar y según lo que uno crea, ¿ya? Y como les mencionaba, es importante destacar que la neurodiversidad la podemos ver en estas tres dimensiones, como un hecho biológico, como un paradigma y un movimiento social. Como hecho biológico, parte de la premisa de que cada cerebro es único. Como paradigma, proporciona un marco teórico para entender la diversidad neurológica sin patologizar. Y como movimiento, impulsa la reivindicación de derechos y la inclusión de las personas neurodivergentes en todos los ámbitos de la vida. Y esta última faceta ha estado liderada, o sea, el movimiento social ha estado liderada en gran medida por las propias personas autistas y sus familias, quienes impulsaron un cambio social, sobre todo estos últimos años, en el que han hecho harto activismo y quienes han impulsado este cambio para ser incluidos con sus diferencias en lugar de ser obligados a, entre comillas, normalizarse, ¿no es cierto? Em,
Y gracias a todo este activismo, conceptos como la identidad autista han cobrado mucha fuerza y que muchas personas en el espectro se sienten cómodas identificándose abiertamente como autistas y no consideran su condición como como un trastorno en sí, sino como parte integral de quienes son. También aboga por replantear el lenguaje y, por ejemplo, el uso de términos como persona autista en vez de persona con autismo es preferido por muchos porque enfatiza que el autismo es parte indivisible de su identidad y no como una condición separada negativa, como una maleta que representa ahí en el dibujo. No es como una enfermedad que se me va a ir o como que llegó en algún momento, como, no sé, como la amigdalitis. No soy amigdalita, sino que tengo amigdalitis. En este caso son personas autistas, no es que tengan autismo, porque no es una enfermedad. Y asimismo, tenemos cambios no solo en el lenguaje, sino también en los símbolos. Muchas de las voces autistas han señalado que el símbolo del puzzle ya no les representa. Ya ha sido criticado por sugerir que las personas autistas están incompletas o que que el autismo es un problema que necesita ser resuelto. Y en contraste, tenemos ahora el símbolo del infinito, especialmente con colores del arco iris, que representa la diversidad dentro del espectro autista y celebra la neurodiversidad. Y además, históricamente, el autismo ha sido abordado desde un prisma biomédico. En este modelo, el trastorno del espectro autista, según el DSM-5, se define como un trastorno del neurodesarrollo con déficit. Bueno, y aquí les iba a preguntar, ¿qué palabras ven ustedes ahí? Y me dicen por el chat, ¿qué palabras ven que tienen una connotación negativa, según el DSM-5? Deficiencias, trastorno, déficit, sí, deficiencias, graves dificultades, fracaso, anormales, claro, dificultades, grandes dificultades, peyorativo, falta de interferencia, claro, sí, disminución, interferencia, claro, falta de interés, aparente, sí. Tenemos muchas dentro del DSM-5, sobre todo, que es el que uno utiliza para hacer el diagnóstico. Encontramos que habla de déficit en la comunicación, de trastornos. Y como que uno queda como si esto fuera algo netamente negativo o algo que es una desviación. em, y no nos posicionamos desde un lado en que es solo una diferencia y ya. Y lo que vamos viendo y lo que se ha ido como identificando, se ha ido encontrando en las investigaciones, es que en realidad muchas de las personas, por ejemplo, no es que tengan un déficit en la comunicación social, porque es realmente un déficit o simplemente es una forma diferente de comunicarse. Muchas personas autistas, no sé, no pueden hacer un contacto visual porque les parece incómodo, pero ¿tiene eso algo malo? Claro, si lo vemos desde una mirada más neurotípica, y lo vamos a basar todo en función de cómo lo hacemos las personas que no somos autistas, obviamente todo lo que no sea así va a ser algo que está malo. Lo mismo esto de la empatía, que se consideraba que las personas autistas no tenían empatía, pero en realidad no, es que la forma de empatizar es distinta para ellos. Entonces hay que tener mucho ojo en poder reformular esto de una manera mucho más neutral y respetuosa. Yo igual y siempre lo digo, como poner ojo en tampoco como llegar al otro lado y hacerlo así como súper romántico todo y que no, es que tienen poderes y tienen talentos y que
son personas súper especiales, que son genios en lo que hacen. No, son personas al igual que todos nosotros, que tienen debilidades, fortalezas, al igual que todas las personas, y que merecen tener como una forma neutral, pero respetuosa de ser descritos. Y lo mismo aquí con el criterio B que tenemos del autismo. Aquí yo no quiero centrarme como en el DSM-5 como tal, como de estar revisándolo, porque claro, sí nos sirve para hacer los criterios diagnósticos, pero que me quería centrar más como en el lenguaje que se utiliza desde ahí. ¿Qué pueden ver ahí también? ¿Qué lenguaje eh, utiliza el DSM-5 en el criterio B sobre patrones repetitivos y restringidos? Claro, restringidos. Anormales. Claro. Intereses muy restringidos, excesivamente fijos, sale. Sí, anormales. Sí, bueno, sí, pues hay harta desactualización. Em, claro. Lo mismo, acá igual tenemos adherencia excesiva por rutinas y que uno lo ve, obviamente, si yo leo adherencia excesiva a rutinas, lo veo como algo netamente negativo, con una connotación negativa. Em, pero podemos hablar mejor de preferencias por rutinas y anticipación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Em, y bueno, también aquí lo mismo, hablamos aquí también de comorbilidades, asumiendo que diagnósticos asociados a también son enfermedades o trastornos. Y por ejemplo, en comorbilidades podemos encontrar mejor la palabra, utilizar mejor la palabra coocurrencias cuando nos referimos, por ejemplo, al déficit atencional. Y históricamente vamos a encontrar que el autismo lo podemos y lo vamos a ver trabajado desde el modelo biomédico. Y este prisma, el trastorno del espectro autista, no, lo ven como algo que, bueno, la prioridad primero es diagnosticar la condición y aplicar tratamientos o intervenciones, o sea, orientados a tratarlo y reducir síntomas y mejorar la funcionalidad según los estándares más típicos. Y este enfoque ha aportado gran conocimiento científico sobre la genética, la neurología, la fisiopatología del autismo y lo que como ha facilitado también el acceso a servicios clínicos mediante categorías diagnósticas, pero que, sin embargo, como suele centrarse casi exclusivamente en las dificultades o en las disfunciones y patologías, como señalan ellos, no tienen consideración de las características o las capacidades de las personas autistas. Y el discurso dominante de la literatura médica ha enfatizado la descripción, como vimos recién, del autismo en términos de déficit y esto ha contribuido a que la sociedad también, como que en la sociedad se vea principalmente como una tragedia, una normalidad, todo esto. Y bueno, como consecuencia obviamente hay una medicalización excesiva a cosas cotidianas, hay una intervención que es incompleta o no está bien enfocada, tenemos que patologizan y estigmatizan y discriminan ciertas neurodivergencias y además un enfoque paternalista donde el rol del usuario es como una persona pasiva y el profesional es el que sabe, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, históricamente la discapacidad también se configuró bajo el modelo de este mismo modelo, el modelo médico rehabilitador, y se basaba en que mientras las personas puedan ser rehabilitadas, tienen algo que aportar a la sociedad. Y el objetivo principal era de curar o modificar a las personas con discapacidad para poder ser incorporadas a la sociedad.
Y fue producto de esto que millones de personas en situación de discapacidad también han sido sometidas a terapias conversivas y tratamientos invasivos que vulneran sus derechos, su dignidad a fin de corregirles. Y es así como surge el modelo social de la discapacidad. No sé si alguna vez la han escuchado o saben un poquito de eso. Nosotros en terapia ocupacional nos pasan harto de esto. Em, y esta visión entiende que las dificultades de la persona con discapacidad es producto de la interacción entre el individuo y un entorno que no está diseñado para él. Sí, algo dicen por ahí que le han pasado, sí. Y de esta manera quita el estigma y la carga de que las personas con discapacidad son definidas por sus dificultades y se comprende de que la inclusión es posible mediante modificaciones en el ambiente antes que cambiando a la persona. Entonces, en este modelo plantea que la discapacidad no reside intrínsecamente en el individuo, sino en la interacción entre sus características y un entorno social no adaptado. Y aplicado al autismo, el modelo social sugiere que las dificultades o sea, que enfrentan las personas autistas provienen en gran medida de las barreras sociales, comunicacionales y actitudinales, como los prejuicios, la falta de apoyo o entornos sensoriales sensorialmente hostiles, más que en la condición neurológica en sí. Y desde esta visión, la meta de la intervención es adaptar la sociedad, por ejemplo, mediante la educación inclusiva, los ajustes razonables, la sensibilización, en lugar de pretender arreglar a la persona autista. Se enfatiza obviamente en la garantía de derechos, igualdad de oportunidades y en la accesibilidad. Y así una sociedad alineada con el modelo social buscará eliminar la discriminación y proveer los apoyos necesarios para que la persona autista pueda desarrollar una vida plena sin renunciar a su forma de ser. Em, Y el paradigma de la neurodiversidad comparte con el modelo social la idea de que el problema principal no es la persona autista, sino la falta de ajustes del entorno y de la sociedad. No obstante, la neurodiversidad va más allá al celebrar la diferencia neurológica como parte de la diversidad humana y promover un cambio de paradigma cultural. Bajo esta visión, el objetivo no es ni curar ni simplemente acomodar, sino afirmar, valorar y empoderar a la persona neurodivergente. Y el foco está también en fortalecer sus capacidades y calidad de vida, respetando su identidad y perspectiva única de cada neurodivergencia. Entonces, por ejemplo, en lugar de entrenar a un niño autista a que suprima su comportamiento de stimming o aleteos de manos, un enfoque neurodivergente preguntará si este comportamiento le ayuda a regularse o no. Y, pero para que ese cambio de mirada no quede solo en lo teórico, tenemos que igual preguntarnos algo central. ¿Qué lugar ocupamos nosotros como profesionales en este paradigma? Porque todo lo que hacemos, la forma en que miramos, hablamos, interpretamos o diseñamos intervenciones, se construye desde un marco, desde un paradigma. Y muchas veces este marco sigue siendo el de la corrección o el control o la normalización. Probablemente muchas personas han trabajado en habilidades sociales en personas autistas en función de lo que esperan los neurotípicos. Vamos a trabajar habilidades sociales, vamos a que aprendas a mirar a los ojos y hacemos estrategias en función a eso. Pero de repente es mejor preguntarnos como, ¿qué tan necesario es que mire la persona a los ojos? Y ahí vamos a también posicionarnos. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué objetivos estamos proponiendo en la intervención? ¿Estamos buscando que la persona se adapte a la norma? ¿O estamos haciendo que pueda habitar el mundo desde su singularidad? ¿Estamos promoviendo el silencio y la quietud como señales de éxito o estamos promoviendo formas diversas de expresión y regulación? Y también vamos a ver cuál es nuestro rol, como qué lugar queremos ocupar como profesionales, el de quienes observan la diferencia como un error o el de quienes la comprenden como parte de la diversidad humana.
Y cambiar nuestro rol también implica el lenguaje que utilizamos. Vamos a dejar de repente de utilizar palabras que son más patologizantes o centrados en el déficit, em, como tiene problemas para socializar o tiene una conducta inapropiada o es desorganizado, sino que vamos a usar un lenguaje más neutral e inclusivo. Necesita apoyos para estructurar la rutina, se relaciona de forma distinta, responde a estímulos de una manera distinta, todo desde que hay una diferencia, pero no por eso va a ser algo malo. Por lo mismo, vamos aquí a utilizar, claro, no solo síntomas, sino que son características. No hay un déficit, hay una dificultad o una diferencia o hay desafíos. Y esto no es un gesto superficial, cambiar el lenguaje también transforma la intervención, porque lo que nombramos como déficit tendemos a corregirlo, pero lo que nombramos como diferencia podemos acompañar. Y lo que nombramos como problema queremos eliminarlo, pero lo que nombramos como necesidad queremos sostenerlo. Entonces, por eso decimos que el lenguaje construye realidad y también construye vínculos. Como profesionales tenemos la posibilidad y la responsabilidad de elegir un lenguaje que no excluya, que no estigmatice, que no reduzca. Y todo esto que venimos compartiendo, la necesidad de revisar nuestro rol, de cambiar el lenguaje, de corrernos del paradigma del déficit, no es algo que surge solamente desde el activismo, también está respaldado desde ámbitos académicos, científicos. Hay distintos trabajos que señalan que no solo hay que cambiar lo que se investiga, sino también cómo se investiga, con quién se hace y sobre todo desde qué lenguaje. Hay investigaciones que señalan que las mismas investigaciones preguntarle a las personas autistas, idealmente que las hagan ellos, para poder ir cambiando todas estas cosas. Y no solamente centrarnos en como en nuestros, como en lo que hay que arreglar de las personas o en sus desafíos, sino también intervenir en otro, no, intervenir suena igual como intervención, pero no necesariamente es algo negativo, sino como algo más neutral, como una intervención o un acompañamiento que yo voy a hacer. Y lo que vamos a hacer también es potenciar y visibilizar ciertas habilidades, no solamente enfocarnos como en qué cosas no puedes hacer, sino en qué cosas se te da bien y podemos potenciar o podemos hacer que se te vea, eso lo ocupemos como un potencial para buscar un trabajo, una carrera, una forma en la que te puedas como también, no sé, buscar comunidades para poder tener más amigos, más personas de apoyo, también como aprovechar todas estas habilidades para que no solo nos enfoquemos en los déficits, sino también en las fortalezas. Y también implica ampliar la mirada más allá de la persona usuaria. La persona, nuestros pacientes, nuestros usuarios, nuestros estudiantes, no son las personas a las que tenemos que estar enfocándonos siempre, porque muchas veces esto que leemos como un síntoma o dificultad no está solo en la persona, sino en que el entorno no la comprende, no la acoge, no se adapta a sus necesidades. El entorno físico, sensorial, emocional, comunicacional puede ser una fuente de bienestar o de sufrimiento. Y como profesionales no podemos seguir interviniendo solo sobre el cuerpo o la conducta. Tenemos que intervenir también en los contextos donde esa persona vive, donde aprende, donde trabaja y donde se vincula. Em, es súper importante ver, por ejemplo, en dónde la persona está trabajando, dónde la persona está estudiando, qué necesitan ellos, qué información tienen, para poder bajar todas estas barreras actitudinales y de prejuicios para poder hacer que la persona esté mucho más cómoda también. Y también dar esos espacios para que la persona no enmascare también tanto. Y entonces, ¿qué implica realmente intervenir desde el paradigma de la neurodiversidad? No se trata de sumar una técnica nueva en particular, sino cambiar el enfoque completo, dejar de pensar en normalizar y empezar a pensar en acompañar, en ajustar y validar también.
Y aunque aquí no profundizamos en herramientas concretas, sí es importante saber que hay que ajustar el entorno antes que ajustar a la persona, usar un lenguaje que empodere, que no reduzca. La forma en que nombramos también es un parte de nuestro acompañamiento. Practicar la escucha activa y la validación, no minimizar emociones, nombrar lo que ocurre, legitimizar la experiencia. Em, y, bueno, entender la función de la conducta y construir apoyos colaborativos y no verticales. Así que es súper importante todas estas cositas que estamos hablando. Yo aquí vi que habían varias preguntas por el chat, no las he podido leer todas, pero sé que preguntaron si el autismo era una discapacidad. Ahí va a depender, el concepto es algo súper subjetivo, como el de la discapacidad como tal. Hay personas autistas que sí se consideran discapacitadas porque en función como de la sociedad, que la sociedad es neurotípica, sí se ven discapacitadas y hay otras personas que no se consideran discapacitados. Entonces igual va a depender también de cada persona y cada opinión que tengan ellos. Y autismo y TEA es lo mismo, solamente que TEA es trastorno del espectro autista y dentro del paradigma de la neurodiversidad, muchas de las personas autistas, ellos mismos han dicho que no se consideran que sea un trastorno, sino que son personas solo o del espectro autista, condición del espectro autista, o autistas. Y dejan de lado el concepto de TEA o de trastorno del espectro autista. Así que ya estamos llegando a la última parte donde podemos hacer una pequeña pausa para tener vamos a responder unas 3 preguntitas para finalizar el seminario. Súper. Josefa, dale nomás, cuéntanos. Mm, no se puede desmutear. Ah, Hola, ¿qué más? Volví a entrar, que me disculpas nuevamente. tranqui, Vamos a tranqui. empezar con lo que es la ronda de preguntas. Sí. Entonces, chicos, la dinámica es la siguiente. La persona levanta la mano para poder intervenir y hacer una consulta. Vamos a empezar con Josefa Cabañas. Josefa, Hola listo. Cata, sí, hola Cata, muchas gracias por la presentación. Me quedó una duda con respecto a lo del DCM. Ujú. Yo igual sé que hay cosas que son súper fuertes de leer, pero ¿qué otra propuesta o de qué otra manera se podría describir el trastorno em, sin cierta connotación negativa? Para mí en particular hay cosas que, a ver, por ejemplo, cosas del DSM no se me hacían tan graves, pero entiendo que para otras personas puede ser fuerte leer esas descripciones. Eh, entonces eso, ¿cómo se puede explicar quizás o qué propuesta habría? Claro, sí, bueno, hay algunas propuestas que de algunas personas, creo que, a ver, sí, estaba pensando que no tenemos, donde es seminario no tenemos como material complementario, pero hay algunas propuestas de algunas personas que te distribuyen los criterios de que los mismos que salen en el DSM-5 pero con un lenguaje mucho más inclusivo, neuroafirmativo, en el que señalan que, por ejemplo, no es un déficit en la comunicación y en la interacción social recíproca, es una diferencia en la comunicación en comparación a personas neurotípicas. Entonces ahí vamos como diciendo que el hecho de que sea una diferencia no es malo, es solo una diferencia ya. Em, pero sí tienen generalmente tienen como característica una diferencia al comunicar. Son personas tal vez más literales, que no van a entender tal vez el doble sentido, que muchas veces también ciertas reglas sociales como que son impuestas como desde
los neurotípicos no las van a entender o no les va a hacer, no les va a hacer sentido. Entonces también tenemos los subcriterios que tienen que ver con que tienen un lenguaje no verbal que no es tan, no es no es típico, no es como el de las personas neurotípicas, pero no por eso es menos. El hecho de que sea diferente em, no necesariamente es algo negativo. Y dentro del segundo criterio, también no es que sean, por ejemplo, patrones de intereses restringidos, sino que de repente tienen intereses mucho más profundos en comparación a sus pares. O también, por ejemplo, no es que haya como una sensibilidad así como hipersensibilidad, así como, o sea, porque así de una forma muy negativa, sino que tienen un perfil sensorial que es más atípico o no es igual al de la norma. Así que así se puede ir como cambiando cada palabra para hacerlo de una forma más eh, neutral. De nada, espero que te sirva. ¿Te hacía falta? Sí, ya, súper. Perfecto. Vale, vamos a seguir con Blanca. Blanca, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de México. Realmente creo que desde la parte, hablando de psicología clínica, se utiliza más estos términos del DSM-5, más como más enfocado a trastornos, ¿no? O sea, realmente no es como que se utilice mucho un lenguaje inclusive y incluso más empático, ¿no? Más, pues sí, más incluyente. Me gustaría saber si tú me podrías recomendar, bueno, a todos, precisamente autores o inclusive dónde hacer una formación más inclusiva en este caso para que los podamos ver más desde no como deficiencia, sino más bien cómo adaptar a la sociedad más específicamente y poder entender más, ¿no? Cómo es esta cuestión de neurodivergentes, sino como personas con un trastorno. Sí, obvio. Ahora lo que se me ocurre así como en la rápida, lo primero que pienso son las mismas personas autistas, como voces autistas, activistas, algunos muchos profesionales también que se dedican al área. Bueno, y dentro de ellos, recuerdo, en mi mente me viene, está Ernesto Reaño, que es psicólogo, si no me equivoco, autista, que divulga harto, tiene un canal de YouTube en el que explica muchas cosas, explica esto del paradigma de la neurodiversidad también. Em, También tenemos a Lalita de Historias Cotidianas. No recuerdo muy bien cómo está. Esto lo pueden encontrar Alita, creo que su Instagram es como Historias Cotidianas. A ver, creo que se tiene. Si no, la pueden encontrar como Historias Cotidianas. Ella también relata su experiencia a través de cómics, de todo lo que le ha pasado. Y no puedo dejar de recomendar a mi amiga y colega Carolina Muñoz, de Mujer Neurodivergente, que acaba de publicar un libro, así que, y que explica mucho todo esto, cómo fue su experiencia desde el diagnóstico tardío también y desde el paradigma de la neurodiversidad, y su libro se llama Soy Neurodivergente, una guía para comprender. Y ahí yo creo que pueden como al tiro potenciar muchas cosas desde las mismas voces autistas, pero además, bueno, dentro del mismo, en ADIPA tenemos distintos cursos con Carolina, bueno, hay algunos de diagnósticos tardíos, otros ¿cómo se llama? De estrategias también terapéuticas, entonces ahí pueden, creo que en agosto tenemos uno de estrategias terapéuticas y recién terminamos el lunes uno de diagnóstico tardío, así que ahí sí es que les sirve, eh, lo pueden ver desde ahí. Ya, súper. De nada. Bueno, vamos a empezar con Jocelyn. Jocelyn, ¿puedes abrir el micrófono? Ahí está, vale. Agradecida sí, Catalina, de tu gran ahí, experiencia con el tema. Mira, en primer lugar, Catalina, más que nada a ti preguntarte en sí, ¿qué nos recomendaría a quienes hemos trabajado en aula directa, en colegios de los cuales
vamos en contra de esto de la neurodivergencia, de verdad, muy en contra, porque el hecho de trabajar de manera multidisciplinaria con quienes estamos concientizados con el tema, pero con quienes les cuesta, se hace difícil. Entonces, consultarte a ti si en cierta manera como recomendar quizás un léxico, vocabulario, porque de verdad te lo comento, porque ha pasado que muchas veces cuando hablamos del tema, en por sí nuestros colegas que no están directamente del área diferencial o de esta manera de las necesidades especiales, que así lo toman ellos, no quieren concientizar y no quieren hacer el esfuerzo. Entonces, ¿recomendarías tú que, por ejemplo, que generaran como un léxico común cotidiano? Porque generalmente estábamos acostumbrados a hacer protocolos, capacitarlo, hemos ido en conjunto, a poder ver esta realidad y que constantemente está en cambio y verlos también como personas únicas, ¿cierto? Y que está dentro de este marco social y que tenemos que apoyar. Pero ¿recomendarías tú eso? ¿Cómo ver este tema de generar como un léxico común para que ellos también empatizaran? Que ese es el punto, que es lo que nos preocupa en gran manera. Ujú. Sí, o sea, claramente parte de nuestro lenguaje y léxico y el que usamos dentro de o lo clínico, lo educacional, dentro de lo laboral, va a crear estas realidades también. Entonces, si vamos a estar, bueno, obviamente no vamos a entrar a corregirlos de una manera como poco empática también. No, no si alguien me va a decir trastorno del espectro autista, voy a llegar y decir como no, no se dice trastorno, sino que les vamos a explicar que tal vez y lo que las personas autistas están abogando ahora es que no se utiliza la palabra trastorno, sino que lo van a ver como una condición en vez de un trastorno. Entonces, condición del espectro autista sería una forma más inclusiva de hacerlo. Y obviamente no vamos a poder obligar a la gente a hacerlo, pero el hecho ya de informar y que ellos tomen la decisión de cómo lo van a hacer, ya podemos como tener ese rol, como de educar, informar y siempre tratar de como hacer que lo utilicen, pero no podemos también obligar también a todos a hacerlo. Así que eso. Bueno, chicos, vamos con la última pregunta de Krishna González. Krishna, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, muy buenas tardes. Quería agradecer también por su presentación. Nunca está de más de retroalimentar nuestros conocimientos, así que también como felicitar a todos los que nos sumamos hoy día en esta experiencia. Y nada, mi pregunta era más que nada a ustedes, como qué cambios em, concretos creen que todavía hacen falta en la escuela o espacios comunitarios para que las personas autistas se sientan también como más incluidas, respetadas y también como desde esta mirada de la neurodiversidad. Así como mi compañera anteriormente decía, como que a veces hay colegas que están un poco rígidos en esto de ser más flexibles, em, y no sé, siempre va a pasar. Y a veces uno es como, ¿qué hago? ¿Qué, quizás otra charla, otra capacitación? Pero no sé si son falta de estrategias, qué le ha funcionado a ustedes, que desde su experiencia, cómo lo han llevado a cabo. Mm, súper, sí. Obviamente ahí, si es que tienen respuestas, hay otras personas que también ahí tengan su experiencia, pueden compartirlas por el chat. Pero claro, o sea, en primer lugar también es súper importante preguntarle a las mismas personas autistas, como que no hay ninguna receta mágica de lo que le va a ayudar a todas las personas autistas, ni estudiantes, ni niñas, ni adolescentes. Muchas veces tenemos que hacer un diagnóstico más situado de lo que necesitan, preguntarles como qué creen ustedes que necesitan. em, por ejemplo, no sé, pues de repente salen como que necesitan un espacio de calma, que van a necesitar que, bueno, ahí yo trabajo más en educación superior sobre todo, o sea, ya con universitarios, entonces es distinto la experiencia, pero claro, necesitan que ciertos profesores de repente em, necesitan más apoyo para entenderlo o de verdad ya no están respetando como ciertas cosas, entonces hay que tener ojo también con eso. Em,
y de a poquito ir teniendo paciencia nomás, porque obviamente es súper difícil como cambiar el paradigma de un día para otro. Vamos a ir siempre de a poquito y yo al menos he visto que, al menos desde mi área, desde los adultos en educación superior y en lo laboral, falta muchísimo, muchísimo, muchísimo ya, pero ya de a poquito se ha ido como incorporando mucho más como programas de apoyo de la inclusión, temas de que hay acomodaciones en lo laboral, entonces también estamos avanzando ahí, cada granito aporta. Así que eso. Bueno, chicos, siendo así, vamos a ya finalizar lo que es la ronda de preguntas. Yo sé que muchos tenemos preguntas que hacerle a la profesora, pero pues el tiempo no nos da para ello. Entonces, es una opción más para que se inscriban a este programa, para que sepan más sobre esta temática y pues nada, dejarlos invitados a que se inscriban en el programa. Profe, no sé si tiene algunas últimas palabras que decir antes de seguir con la dinámica del sorteo. No tenía nada preparado, pero bueno, más que nada como tengan ahí harta fuerza, paciencia y espero que les haya servido mucho el seminario. Les agradezco igual a ustedes porque son 586 personas que están intentando cambiar ahí como un poquito en sus espacios cómo podemos darles más inclusión, no solo a personas autistas, en general a personas neurodivergentes, también las otras neurodivergencias. Así que felicidades a ustedes también por estar esta horita antes de un fin de semana largo que podrían estar disfrutando y descansando, pero están aquí tratando de cambiar un poco el mundo. Así que qué bueno que están aquí y agradezco mucho su atención y su participación. Estuvo muy interesante. Así que eso, que esté muy bien. Ojalá, bueno, no pueden ganar todos, pero les deseo suerte a todos. Eso. Chaito, buenas noches. Vale, profe, nos vemos en la próxima. Nosotros vamos a seguir con lo que es la dinámica del sorteo, entonces vamos a pausar la grabación